Hola a todos, hoy les quiero contar sobre la ponencia que casi en secreto y con sigilo radicó el gobierno sobre la reforma a la salud. En la Comisión Séptima vamos para el tercer debate, una vez apruebe ahí o se muera ahí, ojalá, lo que termina es pasando un último debate en la plenaria del Senado y con eso tendríamos el nuevo sistema de salud. Y les quiero contar por qué el sistema no funciona ni siquiera en el papel. Claro que ha habido corrupción en la salud, ¿quién lo va a negar? Pero ustedes se acuerdan cuál es la peor corrupción que hemos visto en la salud. ¿Se acuerdan de lo que se llama el cartel de los hospitales en Bogotá? Donde con la plata de la salud los directores de hospitales se compraban caviar y champaña y todo tipo de cosas. ¿Se acuerdan de lo que le pasa a los municipios de Colombia, donde las heces terminan siendo las primeras financiadoras de la política más corrupta de los municipios y de los departamentos de Colombia? Cuando uno llega a los departamentos de Colombia, visiten los hospitales y pregunten cuántos empleados hay. Me pasó en un municipio del Tolima, que quiero mucho, donde me dijeron, hay 200 empleados. Yo dije, caray, pero los tienen que atender sumamente bien. Y me dijeron, no, senadora, si hay un médico y 2 enfermeras. Y les dije, ¿cómo así? Los otros 197, ¿quiénes son? ¿Sabe qué me dijeron? Los amigos del alcalde que hicieron campaña con él y que hoy son empleados de los hospitales. La verdadera corrupción que ha drenado el sistema de salud ha sido la pública. Y no dejen de pensar en lo que fue Caprecom, la EPS pública, donde contrataba con los hospitales y era tan mala paga que se cuenta que en muchas regiones de Colombia usted tenía que pagarle al político local para que finalmente Caprecom le pagara los 5.000, los 6.000, los 7.000 millones de pesos que le tenía. Eso sin contar que pagaba tarde. Luego vienen las intervenciones del Estado, que tampoco podemos dejarlas de mencionar. Cuando una EPS, como por ejemplo Saludcop, medianamente funcionaba, estaba dando servicios, estaba gastándose la plata en cosas que no debían, pues la cogió el Estado y adivinen qué, se volvió el botín de los políticos corruptos. Saludcop, que tenía un mega patrimonio, que funcionaba, terminó convertida simplemente en una alcancía que fueron rompiendo los políticos y cogiéndose a pedazos todo lo que había. Se perdió el servicio, se perdieron las clínicas, se cerraron, en fin, plata no mal invertida, sino robada. Y entonces, aquí viene el primer elemento de toda la reforma a la salud del presidente Petro. Toda la plata de la salud queda en manos de los políticos, que uno se los imagina de guantes blancos, pero eso sí, por la noche, saqueando todos esos recursos. Creo que es muy importante que todos pensemos, si queremos que sean los políticos los que manejen nuestra plata, la plata de nuestra salud. ¿Y qué quiere decir que la plata está en manos de los políticos? Quiere decir que los gobernadores con los alcaldes, imagínense un alcalde de un pueblo de sexta categoría, ¿cómo va a montar eso? Van a decir las redes de atención de salud, es decir, qué hospitales van a poder hacer parte y quiénes va a poder atender. Entonces la primera pregunta es, ¿ustedes creen que los políticos tienen capacidad de seleccionar los hospitales? Se quejan de que hospitales buenos estén o no estén. ¿Ustedes se imaginan los políticos o las hijas o los sobrinos o la esposa montando unos hospitales de garaje que van a quedar dentro de la red y por lo tanto les van a pagar? Ese va a ser el negocio, pero imagínense lo siguiente, va a haber un manual tarifario, es decir, los precios que hoy se fijan por la negociación que hace la EPS con cada hospital de acuerdo a la calidad del hospital, porque sabe si la gente lo quiere o no lo quiere, porque tiene relación con el mercado. ¿Por qué con el mercado? Porque si la gente no está feliz en la EPS, pues se cambia para otra. Si la red que ofrece una EPS es malísima, pues usted se pasa a una red donde estén los hospitales que a usted le gustan. Entonces, eso obliga a que la red sea lo mejor posible, pero sobre todo obliga a que la EPS negocie con los hospitales y logre bajos precios. ¿Qué nos propone el gobierno? Una cosa facilísima. Vamos a tener un manual tarifario, es decir, un librito donde están todos los precios y usted le va a pagar más o menos lo mismo a la Fundación Santa Fe que a esa clínica de garaje que hizo la esposa del alcalde. Hoy, una de las funciones más importantes que hacen las EPS es no solamente negociar con el hospital para fijar un precio lo más barato posible, y por eso es que los hospitales no quieren a las EPS, porque es muy harto que usted tenga a alguien que para meterlo en la red le obliga a poner precios bajos, pero uno tiene que pensar que Colombia no tiene toda la plata del mundo, y como tenemos que tener poquita plata y lograr que esa plata nos alcance, es muy bueno que las EPS logren precios bajos. Tampoco que se nos vaya la mano, que no paguemos y no retribuyamos al servicio de salud, pero al mismo tiempo que logremos los mejores precios posibles. Y lo otro que hace es, cuando ya se presta el servicio, decir, sí, usted se lo prestó a una persona que está afiliada en mi sistema, y segundo, sí lo necesitaba, porque es que también puede pasar lo que pasa con el SOAT, que es que usted llega y se puede haber golpeado una ceja y le cuesta 40 millones de pesos, y se puede haber quebrado las 2 piernas y le cuesta 40 millones de pesos, o fracturado el cráneo y también le cuesta 40 millones de pesos, porque básicamente lo que hacen muchas clínicas que están metidas en la corrupción es ponernos los máximos precios posibles para poder cobrar de una vez toda la plata y pagar el funcionamiento de las clínicas. Entonces ahí hay un tema que es quién va a auditar las facturas. Y entonces nos dicen, no se preocupe, los gobernadores van a poder determinar qué facturas pagan, cómo las pagan y de qué manera. Y después va a haber una auditoría que hagan las gestores de vida, que son las EPS que se convierten en eso, y la plata no se va a perder. ¿Usted se imagina el gobernador auditando 450 millones de facturas?
Otro tema para preocuparse es que eliminan la ley 80, es decir, ya no se necesita hacer licitaciones ni nada, sino que van a poder contratar vía privada, es decir, a dedo, con quién van a construir los hospitales. Y uno se pregunta, bueno, ¿y si los hospitales no los hacen? ¿Cuál es la garantía que va a tener? ¿Quién le va a requerir capital, solvencia, garantías? ¿A quién va a construir? Ojo, porque ahí la plática se nos puede perder. Pero la perla madre, la madre perla que tiene este proyecto es lo de las droguerías. ¿Sabe qué dice el gobierno? Que de ahora en adelante no puede haber ninguna droguería, que se van a respetar los derechos adquiridos de las droguerías que hoy existen, pero no puede entrar ni una sola más. Esto me parece que demuestra ya la cúspide de ese mega iceberg que tenemos en materia de medicamentos. Recuerden que este gobierno firmó un entendimiento con Cuba y con México para reemplazar el INVIMA. Tendrá que ver por eso con que lo tuvieron detenido y sin tramitar nada y casi que no le nombran un director porque estaban en el propósito de construir un nuevo INVIMA. Pero uno no puede olvidar que el presidente también ha hablado de drogas la rebaja, de cómo la va a convertir en la droguería del Estado, donde el Estado es el único que va a poder vender los medicamentos. Es decir, todo lo que usted hoy reclama en su EPS, que es institucional y que no lo puede ir a comprar en una droguería, lo va a tener el Estado en drogas la rebaja. Con una cosa adicional, el gobierno está convencido de que ellos van a poder hacer los medicamentos, fabricar los medicamentos, que es lo que ha dicho el presidente Petro. ¿Cuál es el problema de ese monopolio? Que así fue como acabaron todo el sector farmacéutico de Venezuela. Cuando iban los visitadores médicos, que eso también es importante mencionarlo, que es este grupo de gente que va a ir llegando a su casa a tomarle la presión y a diagnosticarlo y a darle los medicamentos, le van a recetar el medicamento que hace el Estado. Solamente eso. ¿Y eso qué significa? Que puede ser los de Farmacuba, como fue en Venezuela. Entonces a ustedes solamente le tenían que dar los medicamentos cubanos y como los laboratorios nacionales de Venezuela no tenían a quién venderle porque nunca nadie volvió a recetar sus medicamentos, pues simplemente fueron cerrando y se quebraron todos. Eso nos puede pasar en Colombia, que terminemos con medicamentos de pésima calidad como los cubanos y acabemos un sector farmacéutico extraordinario como la Santé, Tecnoquímicas, en fin, tantos laboratorios colombianos como Genpar que han dado empleo, desarrollo y sobre todo capacidad de innovación en nuestro país, transferencia tecnológica. Miren, uno pensaría que Colombia debiera era invertir en que pudiéramos fabricar nuestras vacunas, pero trayendo innovación, no montando una empresa obsoleta inspirada en los pésimos medicamentos cubanos. La ADRES, que es ese monstruo que van a construir, va a tener que auditar los 450 millones de facturas que le manden los gobernadores para pagarle directamente a los hospitales. Hay que decir que el Estado jamás ha podido, nunca, auditar no 450 millones, sino 300.000 facturas, porque eso es un trabajo muy difícil. Y entonces nos dicen, no se preocupen, para eso van a estar las gestores de vida. ¿Y eso qué es? Pura mermelada para las EPS, que las están quebrando, no pagándoles hoy en día, arrodillándolas para que acepten la reforma y no las intervengan para que se las roben enteras, como hacen con las intervenciones, pero al mismo tiempo les ofrecen, si ustedes se dedican a hacer lo que nosotros queremos, les vamos a pagar mucho más del doble de lo que se están ganando hoy. Entonces, ¿cuáles son los enemigos de las EPS? Los que las quieren no poner a hacer nada y pagarles un montón de plata, o los que defendemos que ganen poco y defiendan el sistema de salud. Tan mala es la auditoría del ADRES y el gobierno lo sabe, que está diciendo que simplemente van a auditar o van a mandarle la superintendencia a auditar a los hospitales cuando haya aumentos del 20%. Y si aumenta el 19%, entonces usted está muy bien. De manera que los hospitales van a hacer la trampa muy fácil. Uno sube las facturas solamente el 19% y nunca le va a caer la super. Y otra de las perlas que tiene esta reforma es que dice que la UPC, que es aquello que pagamos por cada colombiano, que equivale más o menos a 120.000 pesos mensuales, lo vamos a dividir en dos. Uno para la atención primaria y otro para la atención de alta complejidad. Señores, yo no sé si es que el gobierno no ha leído que la UPC no alcanza. La plata que estamos pagando por los colombianos es insuficiente para todo el cúmulo de servicios que les estamos prestando. Y entonces ahora no la van a reducir todavía más, porque van a gastarse la plata en la atención primaria. Ya les cuento qué es la atención primaria, con los grupos de visitadores médicos. También hay un tema que el gobierno quiere, que es la famosa medicina preventiva. Y uno se pregunta, ¿preventivo qué es? Y le dicen a uno, pues que la gente no se enferme de cosas básicas. Lo primero es decir, para que la gente no se enferme de cosas básicas, hay que hacer inversión en agua potable, en saneamiento básico y en alimentación para los niños pequeños. Porque lo que nosotros tenemos en Colombia son enfermedades relacionadas con que la gente no tenga agua potable. Son enfermedades relacionadas con que la gente consume aguas que están contaminadas. Primero, porque no tenemos alcantarillas ni tratamiento de aguas residuales, pero además porque estamos llenos
llenos de mercurio en todos nuestros ríos por cuenta de la minería criminal. Pero además de eso, niños desnutridos, no solamente porque no haya comida, sino porque la ciudadanía no tiene la educación para entender la necesidad de proteína y de proteína roja para que los niños puedan desarrollar su cerebro. Son temas que se refieren más bien a todo lo que los otros ministerios debieran estar haciendo. El Ministerio de Vivienda, el Ministerio de Aguas, el Ministerio del Medio Ambiente, el Ministerio de Defensa, acabando con los criminales. Pero quieren que eso todo lo haga la salud. Y bien, ¿cómo va a funcionar? Nos dicen, son unos equipos de gente que van a estar caminando, yendo de casa en casa. Y la primera pregunta que uno se hace, bueno, pero si Colombia tiene tan pocos médicos, tenemos 1/3 de las enfermeras que tienen promedio la OCDE y nos hacen falta 16.000 especialistas. Si ponen los médicos y las enfermeras a caminar por la calle, ¿quién va a quedar en el hospital? Y ya resolvieron el problema. Van a ser amigos del pacto histórico, de la política, sin formación médica los que puedan salir a caminar. Y van a caminar muy contentos, recetando los medicamentos de los que ya les cuento. Oiga, les venía contando el tema de las EPS. El gobierno lo que ha hecho es asfixiarlas, no pagarlas. A las EPS grandes les deben más o menos 1 billón de pesos. Es decir, están a punto de quebrarse. Y como no tienen plata, ¿qué han tenido que hacer? Gastar las reservas técnicas para pagar las atenciones de salud. ¿Y eso qué significa? Que la superintendencia en cualquier momento las puede intervenir. Y yo ya les conté qué pasa cuando uno lo interviene. Le roban hasta la camisa. Entonces, las EPS hoy están en una situación muy dramática. O aceptan lo que dice el gobierno, o el gobierno las interviene y se roban todo su patrimonio. Entonces, todas se han ido aflojando, como se aflojó Sur. Pero el gobierno entonces les dice, no se preocupen, las voy a volver gestoras de vida y les voy a pagar muchísimo más. Pero ¿saben cuál es la perlita más linda? El gobierno es el único que puede decidir cuáles de las EPS son gestoras de vida o no. Las que se han portado mal, ojo, porque esas el gobierno las va a vetar y buscará quedarse con su patrimonio en una especie de expropiación a través de las intervenciones. Y la platica que el gobierno quiere repartirles a las gestoras de vida para que todas acepten es nada más ni nada menos que entre el 5 y el 8%. Eso equivale a 3 billoncitos que van a ir para las EPS. De manera que el gobierno no es que odie las EPS, le gusta la mermelada para que estén arrodilladas. Oiga, el deseo de producir medicamentos del gobierno es tenaz, porque dice incluso la ley que van a darle prioridad a las vacunas nacionales, así sean de menor calidad, es decir, menos eficacia y cuesten más. Mejor dicho, inviértale a lo nacional así sea malo. No importa que no quede usted protegido, póngale la vacuna al niño, así corra riesgos. Uno de los problemas que tiene el sistema es que en medio de toda la demagogia han dicho que todos los tratamientos existentes, más o menos si los receta un médico, se tienen que pagar. Y por supuesto, cuando usted receta unos tratamientos carísimos, cuya eficacia sobre la vida de los ciudadanos va a ser menor, pues uno se pregunta si eso tiene sentido. La solución de gobierno es un órgano supramédico, donde van a estar ahí, incluso va a poder sancionar a los médicos. Yo no termino de entender cómo funciona. En Inglaterra hay un mecanismo que es un comité central que decide las cosas, pero sancionar a los médicos que tratan de buscar alternativas para que los ciudadanos puedan vivir es la manera de solucionar el problema. Oiga, y estos equipitos que van a estar caminando por el país nos pueden terminar costando 1.3 billoncitos de pesos, mejor dicho, la Feria de la Plata. Por eso es que se necesita la nueva reforma tributaria. Oye, les estaba diciendo, el otro día fui a sacar la tarjeta de identidad de Amapola y me dieron dizque una cita y dijeron, máximo este trámite se le puede demorar hasta 30 minutos. Y dije, wow, impresionante. Pues me fui para allá y lo de la cita es un adorno. Había que hacer fila afuera, fila adentro y además no se pueden gastar más de un asiento. Entonces, si usted va con 2 niños, le toca cargarlos a ambos. Mejor dicho, la cosa es que a la hora y media todavía me faltaban 10 personas para llegar. Y para sacar una tarjeta de identidad, ¿usted se imagina lo que va a hacer para que le asignen a uno una cita? Ahora usted va a tener un CAP. ¿Qué es un CAP? Un centro de atención donde usted va a tener que estar. Si usted trabaja en el centro y vive en otro lado, ojo, se tiene que devolver a donde vive para que allá le den la cita médica. Y allá no es que lo vayan a atender, allá le dicen a qué hospital se puede ir o le dicen que escoja, porque es que la libre elección del paciente y usted se puede ir y llegar a un hospital donde no hay cupo porque las autorizaciones se acaban. Porque el problema no es la autorización, sino saber a dónde va a llegar usted, si hay un especialista y si lo puede atender. Ahora eso usted lo va a tener que solucionar por pura telepatía. Son los poderes de la raza intergaláctica. Y como les conté, Colombia tiene un déficit de especialistas. Son 16.000, el último año fueron más de 17.000. La primera pregunta es por qué el especialista joven no se va a vivir al Guaviare, porque prefiere vivir en una ciudad grande donde le paguen bien. Habría que solucionar el problema es pagándole más a los especialistas para que se quieran ir a las regiones apartadas de Colombia. Pero aquí no se está proponiendo eso, todo lo contrario. Se está dejando el tema así como sin resolver. Pero claro, hay que formar más especialistas. ¿Y sabe cuál es la solución del gobierno? Un examen habilitante. Lo del examen habilitante no termina de entenderlo nadie. ¿Significa que si usted pasa el examen tiene derecho a tener una especialización o significa que usted si pasa el examen ya es especialista? Es la manera de traernos todos los médicos cubanos a hacer un examen aquí organizado por el Estado, muy bueno y muy serio para que tengamos una cantidad de especialistas de un día para otro, mejor dicho, 17.000 especialistas
especialistas después del examen. No es un tema menor el famoso sistema de información, donde van a coger su información sobre salud, la mía y la de todos, y la van a meter en una gran base de datos. Cuando se ha dicho que la historia clínica es individual y el único dueño es el ciudadano, y él decide si la quiere llevar a otros médicos o a cuáles médicos, pues ahora el Estado la va a monopolizar. Eso puede servir incluso para venderla para investigaciones, pero ni siquiera hay una pequeña previsión sobre la seguridad de los datos, ni siquiera los derechos que tiene el ciudadano sobre su información. Mejor dicho, esto empieza a parecerse a un Estado un poquito controlador. Hablando de las intervenciones del Estado, el gobierno dice que después de que ya se robaron todo, pues entonces el gobierno va a pagarle las deudas que le tienen a todas las EPS. Menos mal, porque uno no puede dejar que las EPS que prestaron los servicios a los colombianos sean las que finalmente pierden. Pero no nos queda claro el mecanismo de verificación, cómo se van a auditar esas cuentas, porque es que uno para eso es que nombra un interventor. ¿No sería este el momento de modificar las intervenciones de las EPS, de mirar cómo se logra que las EPS no se las roben cuando las empiezan a liquidar? Ya les conté cómo funciona el sistema de tarifas, es decir, el libro donde usted mira, exámenes de sangre valen tanto, exámenes de corazón valen tanto, y entonces ellos dicen, no, para poder diferenciar entre las buenas y las malas vamos a tener un piso techo, y entonces el precio va a estar en alguna parte de eso. ¿Quién decide si usted es piso o es techo? ¿El gobernador? ¿Con un criterio técnico o con un criterio político? Pero sobre todo, uno de los temas que más preocupa es si los pisos y los techos terminan siendo así, y si hay mucha corrupción, o si por ejemplo los techos resultan siendo muy bajos, los buenos hospitales, los grandes hospitales de Colombia, esos que aparecen en las listas de los mejores hospitales de Colombia, pueden terminar decidiendo no participar en el sistema público. Y la consecuencia de esta reforma de Gustavo Petro sería que los colombianos más pobres pierden el acceso a los mejores hospitales de Colombia, que están entre los mejores del mundo. Sería un golazo contra los más pobres. Porque hay que advertir que un hospital que es privado, pues no lo pueden obligar a estar prestando el servicio en lo público. Dicen que la ADRES va a pagar el 85% de los recursos de todo lo que le llegue facturado en los primeros 30 días. Mejor dicho, va a pagar a ciegas. La factura que le llegue paga el 85%. ¿Qué significa esto? Que esto es un incentivo a la corrupción, porque los hospitales van a tratar de facturar en el 85% el 100%. La auditoría es fundamental para que la plata no se pierda, porque claro que hay corrupción en las EPS, hay corrupción en el Estado, pero también hay corrupción en los hospitales. Y lo más lindo de todo es que este nuevo modelo, que como ven no funciona por ninguna parte, ni siquiera sabemos cuánto cuesta. Lo que sí es claro es que nos va a costar muchísimo más de lo que nos cuesta hoy. Simplemente ellos dicen que están copiando el modelo de Gran Bretaña. ¿Cuánto cuesta el modelo de Gran Bretaña? Nosotros no tenemos la plata para pagarlo. No lo tenemos ni la vamos a tener. De manera que lo único que pueden esperar es peor servicio, menos acceso y por supuesto muchísimos más costos. Y un datico curioso, el subdirector de salud del Ministerio de Hacienda, que era el que venía haciendo las cuentas, que no le habían gustado al gobierno porque mostraba que era un incremento sustantivo de lo que se está pagando hoy, renunció del ministerio. ¿Presiones, casualidad o simplemente las ganas de mentirle a los colombianos? ¿Quién está haciendo los estudios hoy? Que el gobierno nos responda.